Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a los que nos acompañan el día de hoy. Hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera charla de nuestro módulo de hemato-oncología con el tema de una aproximación al mieloma múltiple, dictado por Diego Alejandro Rojas, nuestro copresidente, y Juan Sebastián Bolívar, miembro activo, bajo el acompañamiento del doctor Felipe González, que es residente de medicina interna de la Fundación Carne Infantil de nuestra Universidad del Rosario. Sin más, pues le vamos a ceder la palabra a Diego y a Juan Sebastián para que nos brinde esta charla. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Elena. Pues empecemos. Con las referencias, acá tenemos cuatro referencias principalmente, sin embargo, a través de la presentación abajo van a encontrar de cada diapositiva qué estudios hemos utilizado, pero nos vamos a hacer referencia sobre todo a las guías europeas y a ciertos artículos, tanto del JAMA como en Nature, que tenemos que tener en cuenta para tanto el manejo como el diagnóstico y su fisiopatología. Vamos a empezar con la introducción, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico del mieloma, el tratamiento, el seguimiento, la premalignidad, ya sea mieloma latente o una gammopatía monoclonal de significancia incierta y las conclusiones que hay que Bueno, llevarse a la casa. bueno, ya le iba a mencionar. Bueno, Por bueno, favor, Perfecto. bueno, bueno, vamos. Bueno, ya le, bueno, Qué pena allí con un micrófono abierto. Listo, buenas noches para todos. Entonces, vamos a empezar con una pequeña definición y es entonces definir qué es el mieloma múltiple. Hay que tener en cuenta que el mieloma múltiple entonces es una neoplasia de células plasmáticas terminalmente diferenciadas. Recordar que son células terminalmente diferenciadas, digamos que vienen, digamos, especializadas ya de una forma precursora que son los linfocitos B y en el caso de las células plasmáticas son las encargadas en este caso de producir inmunoglobulinas. Tener eso en cuenta. En caso del mieloma múltiple, vamos a tener una producción anómala de una inmunoglobulina monoclonal, es decir, va a ser una misma inmunoglobulina producida por una misma célula tumoral que hace una hiperproliferación de sí mismo, dada por diversos tipos de factores que se encargan de la, digamos, etiopatogenia de la enfermedad. Y esto en la literatura lo vamos digamos, a concebir como la proteína M del mieloma, que es nada más y nada menos que esta producción anómala de la misma inmunoglobulina. Hasta un 20% del mieloma múltiple solo secretan cadenas ligeras de estas mismas inmunoglobulinas, ya sea kappa o lambda específicamente, con un aumento en el ratio o en la relación de ambas, de una de ellas principalmente. Y hasta el 2% de los mielomas múltiples pues, no van a producir, digamos, proteína monoclonal, que es lo que se conoce y se encuentra en la literatura como el mieloma múltiple no secretor. Tener en cuenta adicionalmente que el mieloma múltiple representa del 1 al 1,8% de todas las neoplasias. Es la segunda neoplasia hematológica más común y es principalmente una enfermedad pues, del adulto. Digamos, la edad promedio de presentación son los 69 años, con una, digamos, una relación entre los 65 a los 72 años. Y aproximadamente el 63% de los nuevos diagnósticos de mieloma múltiple son en pacientes mayores de 65 años y se tiene una, digamos, una incidencia estimada en Europa de 4,5 a 6 casos por 100.000 habitantes año. Más de 155.000 personas diagnosticadas por año, estos son datos del 2019, con una mortalidad anual de más de 100.000 personas realmente. Como veremos más adelante, realmente la mortalidad del mieloma no es alta. Tener en cuenta que la mortalidad va principalmente relacionada a las complicaciones derivadas del mieloma y que si bien anteriormente pues era una enfermedad relativamente rara, ahora con las nuevas estrategias, digamos, de diagnóstico, de tamizaje, eh, digamos ya más contemporáneas, tenemos la posibilidad de diagnosticarlo prontamente, determinar pues el riesgo de progresión del mismo y de instaurar una terapia oportuna. En Colombia, ¿qué datos tenemos? En 2018, pues hay que tener en cuenta que fue la neoplasia hematológica más frecuente, incluso por encima de los linfomas. Ya para 2020, 1.376 casos nuevos de mieloma se han diagnosticado con más de 1.000 muertes. Relativamente, pues es una mortalidad baja, con 1,9% para datos pues, de este año, por cáncer en todo el país. Y según el registro epidemiológico de enfermedades hematológicas y oncológicas que se conoce como el RENEHOC, que es publicado por la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología,
con 890 pacientes de 4 ciudades principales en Colombia, pacientes con mieloma. eh, Presentan principalmente dificultades para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 77% de los pacientes son diagnosticados en estadios avanzados una vez, digamos, ya se instaura el diagnóstico de mieloma múltiple. Y esto es muy importante porque solo el 28% de estos pacientes reciben trasplante autólogo de células madre. Y por lo tanto, la supervivencia a 5 años va a ser muy distinta en aquellos pacientes que reciben trasplante versus aquellos que realmente no reciben, digamos, este tipo de terapia. Digamos, un impacto también dramático en la supervivencia, con un 48.5%, eh, digamos, de supervivencia sin trasplante y casi que hasta el doble en aquellos pacientes a 5 años que reciben trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Entonces, para concientizar realmente que a nivel Colombia debemos seguir instaurando medidas oportunas de diagnóstico y tamizaje para poder diagnosticar oportunamente ese tipo de pacientes. En cuanto a la distribución geográfica, hay, digamos, mayor incidencia en países desarrollados, principalmente en Norteamérica, Australia, como lo vemos aquí en este mapa de calor, y en el oeste de Europa. Esos son datos del 2012 sacados después de un review, de un primary review de Nature, en donde si vemos a Colombia, teníamos en ese entonces una, digamos, una relación entre 0.96 a 1.6 personas por 100.000 personas año de una incidencia anual, siendo pues en este caso 2 a 3 veces mayor en afroamericanos y es mucho más baja pues la incidencia anual en pacientes asiáticos y latinoamericanos. En nuestro medio realmente es una enfermedad poco prevalente, para datos del 2012 que lo era. Ahora pues en comparativa, esos son datos sacados del Globocan del 2022, en donde tenemos una tasa estandarizada por edad por cada 100.000 personas año de ambos sexos en 2022. Y como vemos, casi que se dobla la incidencia ya 10 años después anual en pacientes que reciben diagnóstico con mieloma múltiple, por lo menos en Colombia, teniendo, pues, digamos, ya casi una incidencia de 3 personas por 100.000 personas año. Y como vemos, ha aumentado principalmente la incidencia anual de mieloma en países latinoamericanos, manteniendo pues igualmente tasas elevadas eh, de diagnóstico en países previamente mencionados como lo son Norteamérica, Oeste Europa y Australia. En cuanto a la mortalidad, que es la siguiente gráfica, realmente la mortalidad varía independientemente del área en donde, digamos, estemos enfocando, digamos, los datos epidemiológicos. No necesariamente países que tengan un aumento en la tasa estandarizada por edad anual de mieloma múltiple van a tener mayores tasas de mortalidad, sin embargo, sí van a tener mayor complicaciones, dependiendo pues de la zona geográfica en donde estemos mirando. Por lo menos por lo que es, digamos, Latinoamérica, tenemos una mortalidad que realmente no es tan alta en comparativa con países como Canadá y Australia, pero teniendo pues hasta digamos, una mortalidad anual de hasta 1.7 personas por 100.000 habitantes año. Listo, perfecto. Entonces, para empezar con la fisiopatología del mieloma múltiple, primero tenemos que hablar específicamente de la ontogenia de los linfocitos B. ¿Cuál es el proceso del desarrollo que empieza desde los precursores reconocibles del linaje B hasta las células plasmáticas que son secretoras de anticuerpos? Lo primero, tenemos una célula madre que posteriormente puede transformarse en precursores de los linfocitos B. En el linfocito ProB, como podemos ver en la gráfica, se realizan rearreglos de las cadenas pesadas, sobre todo de los genes importantes que son BDJ. Posteriormente, el linfocito PreB va a dar unos arreglos principalmente en las cadenas livianas, donde se va a dar un ensamblaje de un BCR inmaduro. ¿Qué pasa con esto? Se hará a partir de esto una selección positiva del mismo para ver si sus receptores funcionan y poder tener como tal un linfocito inmaduro. Ya teniendo este en cuenta, se harán varios procesos de tolerancia central como periférica para saber si el linfocito requiere ser arreglado o simplemente eliminado para salir de la médula hacia los ganglios. Ahí ya se conocerá como tal un linfocito maduro o un linfocito naif, un linfocito virgen. Después vendrá la presentación antigénica específica para saber en qué tipo de célula se va a convertir este.
que es lo que nos compete ahora mismo para saber cómo este va a pasar a ser un plasmocito que secreta inmunoglobulinas específicas para un antígeno expuesto. Entonces, las células del mieloma como tal, lo que vamos a ver es que derivan de las células beta o vírgenes del centro posgerminal. Estas van a estar comprometidas con la diferenciación terminal de las células plasmáticas de la médula ósea a larga vida sin exposición como tal a un antígeno. El problema se encuentra entonces en que los genes variables de la cadena pesada de la inmunoglobulina, em, lo que vamos a ver es que las células del mieloma presentan mutaciones somáticas en ausencia de una variación intraclonal o hipermutaciones somáticas en este mismo curso. ¿Qué indica esto? Una selección de contacto del antígeno en el centro germinal. Entonces, la existencia de una célula madre del mieloma, es decir, un precursor con capacidad de autorrenovación, se ha propuesto durante mucho tiempo, dado que el bajo índice proliferativo y la eficiencia, digámoslo así, de clonarse del mieloma. Uy, qué pena. Ya el mieloma, teniendo en cuenta que es un proceso de varios pasos, siempre va a ser precedido como tal de una fase de gamapatía monoclonal de significado incierto que vamos a ver a continuación. De hecho, el mieloma se tiene en cuenta un evento inmortalizador que vamos a explicar a continuación como una translocación primaria de cadena pesada que se presenta en el 43% de los casos o una activación de un oncogen o desregulación de supresor tumoral para que ocurran en el centro germinal durante la recombinación de cambio o simplemente una hipermutación somática en el 57% de los casos, que simplemente resulta en una expansión controlada de una especie de larga vida de los plasmocitos. También hay otros eventos muy importantes a tener en cuenta, ya sea por eventos epigenéticos, por ejemplo, hipermetilación de genes, o biológicos, que son los que adquieren estas células por su clonalidad, por su ejemplo por ejemplo, en la resistencia que pueden adquirir a los medicamentos, la proliferación, el microambiente que ellos establecen para sobrevivir a la misma. Entonces, para entender el desarrollo del mieloma múltiple hay que saber que es un proceso de varios pasos. Este comienza de estados patológicos con sus precursores, el principal, la gamapatía monoclonal de significado indeterminado o incierto, que se le conoce como MGUS, como se ve en la gráfica. Y después sigue el mieloma múltiple latente o SMM, o Smoldering Myeloma. Tanto estos dos como el mieloma múltiple están clínicamente bien definidos y se han encontrado muchas similitudes biológicas entre estos dos estados. Entonces, los eventos genéticos primarios en el desarrollo de estos precursores y tanto del mieloma incluyen las translocaciones cromosómicas que van a tener los genes de cadena pesada de la inmunoglobulina y las hiperdiploidías, siendo esta la entidad la más frecuente. También hay que tener en cuenta el número de alteraciones genéticas secundarias aumenta según la evolución del mieloma. Entonces, gamapatía, después el smoldering, después el mieloma múltiple, van a tener ese progreso a ser una enfermedad independiente que podría llegar a ser de manera extramedular y terminar como leucemia de células plasmáticas. Entonces, empecemos por el evento inmortalizador que les había hablado. El evento iniciador que impulsa el desarrollo como tal maligno de esta adquisición de hiperdiploidía o una translocación que involucra un locus del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Estos eventos pueden ocurrir en casi todas las células y están presentes en condiciones de los precursores. La gamapatía monoclonal de significado incierto y el mieloma múltiple latente pueden sufrir estas. Muy importante tener en cuenta que las de Smoldering se parecen mucho a las que tienen actualmente estas alteraciones del mieloma. Entonces, las translocaciones etiológicas, ¿qué significa esto? Son eventos potenciadores del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Entonces, estas translocaciones, sobre todo del 414, 614, 1114, y los que vemos acá en la gráfica,
eh, son los primeros eventos que terminan alterando el ADN de las células. Consecuentemente, van a terminar alterando el ciclo celular que lleva a la activación de ciertos oncogenes y de regulación de supresores tumorales por delesión tanto de brazo corto o brazo largo de ciertos cromosomas. Estas mutaciones pueden provocar eventos secundarios, ya sea la mutación del P53, translocaciones secundarias como la del MIG, que podemos ver en la parte derecha como evento secundario MIG-RAS, que no necesariamente tienen que ver como tal con la cadena pesada de la inmunoglobulina, pero esto le va a conferir como tal características importantes a estas células. Otras vías muy importantes que hay que tener en cuenta son la del NF-kappa beta, donde va a haber una pérdida del número de copias, van a haber mayores mutaciones y translocaciones, y la vía del PI3K, que se va a ver desregulada en ausencia de cambios genéticos. Esto le termina dando propiedades especiales a las células. Por lo tanto, estos cambios genéticos importantes en las primeras etapas de la enfermedad se suelen identificar menos en un mieloma múltiple con una gamapatía monoclonal de significancia incierta, comparado con un smoldering que normalmente podemos ver que tiene los mismos cambios genéticos. Entonces, en la gráfica podemos ver cómo esa hiperdiploidía es muy significante. La lesión de ciertos del brazo corto 13 y la monosomía 13, podemos ver que en la gamapatía monoclonal es mucho menor que en el mieloma, y sobre todo muy importante el evento de la disregulación de la ciclina D que vamos a ver a continuación. Entonces, hay diferentes vías que le van a conferir ciertas características al mieloma y a sus precursores. Lo primero es la señalización desregulada, ya sea por la vía canónica o no canónica del NF-kappa beta. ¿Qué es lo que pasa acá? Va a haber unas mutaciones y lesiones tanto del TRAF1 o del TRAF2 o 3, que lo que van a terminar haciendo es que el receptor de las células B, los receptores tipo TOL y el receptor de factor de necrosis tumoral tengan ciertos cambios. Estos cambios que van a conferir a la célula una capacidad tanto de inflamación y de proliferación. En cuanto a la ciclina D, vemos que hay diferentes genes que tienen que ver, ya sea CCDN1 en la parte de abajo, que pueden ver el ciclo celular, CCND1, 2 o 3. Este va a tener ciertas translocaciones que lo que terminan haciendo es afectando la ciclina D. La ciclina D es muy importante en cuanto al ciclo celular, porque lo que va a terminar pasando es que esas señales, esa señalización em, en el ciclo celular va a terminar dañando el ADN. Ese ADN va a tener eventos secundarios, ya sea la deleción o mutación del TP53, y puede haber una deleción o mutación del RB1, que termina repercutiendo en el ciclo celular, dándole como esa característica inmortal, digámoslo de cierta manera. Otras translocaciones muy importantes que hay que tener en cuenta es del 1416 o 1420, donde hay una sobreexpresión del MAP. Ese MAP lo que va a terminar haciendo es una desregulación de las integrinas, que no solo mantienen el ciclo celular, sino ayudan a conferir ciertas características tanto en la migración de estas células plasmáticas y la interacción en este microambiente de las células. Y por último, muy importante tener en cuenta las mutaciones que puede llegar a tener, sobre todo en el gen ACTG1, donde le va a dar cierta capacidad a ese citoesqueleto de la célula a poderse mover y al mismo tiempo adherirse, sobre todo en la médula ósea, y le va a conferir ciertas características para poder interrelacionarse con otras células. Ya en cuanto a otra parte del microambiente, vamos a tener que en el microambiente hay diferentes proteínas de matriz extracelular, ya sea fibronectina, colágeno, laminina y osteopontina. Por otra parte, van a haber otras células que son las células madres hematopoyéticas, células endoteliales, osteoclastos y osteoblastos dentro de este microambiente,
¿Qué pasa con la célula del mieloma? Va a tener ciertas características a través de ciertas citoquinas. Por ejemplo, la interleuquina 6, el factor de crecimiento endotelial vascular, IGF-1, BAF, APRIL, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, le van a adquirir cierta capacidad para adherirse entre células. Segundo, la parte de la angiogénesis, que tiene que ver mucho con el factor de el BEF que vemos acá en la gráfica. Y por último, la parte de inmunomodulación, donde las células de la respuesta inmune innata y adaptativa lo que van a tener es a través de la secreción de estas citoquinas se va a evadir la respuesta de la respuesta inmune como tal. Entonces, ¿qué es importante de acá llevarse? En cuanto a lo fisiológico, en la parte del hueso, donde se sitúa sobre todo el mieloma, vamos a encontrar en la parte fisiológica RANK y RANK ligando y la proteína inflamatoria de macrófagos que la voy a referir en MIP1 alfa. Estas van a estimular la osteoclastogénesis y la actividad de los osteoclastos. La osteoprotegerina o OPG actúa como un receptor señuelo para el RANK ligando, como podemos ver en la gráfica. Esto va a terminar haciendo una reducción en su acción. Y otra parte importante es que el DICOF1 es un inhibidor de la actividad de los osteoblastos, que normalmente también se ve regulada en estos procesos. ¿Qué pasa en el mieloma? Va a pasar totalmente lo contrario a un proceso fisiológico, donde el DICOF1 y varias proteínas relacionadas van a estar aumentadas. Significa que va a haber una inhibición como tal de la actividad de los osteoblastos. Segunda parte, hay una regulación positiva del RANK ligando y el MIP1 alfa, tanto para inhibir como tal los osteoblastos y aumentar la actividad osteoclastogénica. Y hay menores niveles de osteoprotegerina, por lo tanto no va a haber un señuelo para el RANK ligando y va a aumentar la acción de osteoclastos. La unión del ligando inductor de proliferación, que vamos a conocer como APRIL, que tiene que ver mucho con los genes APRIL, van a terminar incidiendo en la expresión de más RANK ligando. El RANK ligando lo que va a terminar haciendo es aumentar la actividad de osteoclastogénesis, lo que va a explicar un poco de de las manifestaciones clínicas que vamos a explicar a continuación. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es las paraproteínas o en sí las inmunoglobulinas que llegan a secretar las células plasmáticas. Acordarse muy bien que pues las propiedades de las inmunoglobulinas, donde tenemos la mnemotecnia GAMDE, siendo la G la que más se produce y la E la que menos se produce en cantidad, y dependiendo de esto, se van a conformar tanto de cadenas pesadas que podemos ver acá en azul, como cadenas ligeras. Y a partir de esas cadenas pesadas y ligeras van a tener una región variable que lo que le termina confiriendo es un lugar de unión a los antígenos. ¿Listo? Aparte de eso, pues ellas van a tener una unidad básica estructural. La más común que conocemos es la de monómero que encontramos acá en la imagen izquierda y esta puede cambiar según el tipo de inmunoglobulina, siendo la que más cambia en estos casos es la inmunoglobulina M, que es en pentámero o la que conocemos como una estrellita. ¿Qué pasa en un mieloma? En el mieloma lo que vamos a ver es que la sobreproducción de estas proteínas lo que van a terminar haciendo es afectando diferentes partes del cuerpo. Y como empieza desde una gamapatía monoclonal, significa que solo produce un tipo de estas, lo que termina haciendo es una saturación de las mismas. ¿Cómo vamos a medirlas? Ya teniendo en cuenta que las cadenas pesadas se dividen en diferentes partes, las cadenas livianas normalmente tienen dos tipos, tanto capa como lambda. Como es una gamapatía monoclonal, lo que vamos a tener es solo un tipo en la mayoría de los casos. Puede haber tanto las inmunoglobulinas intactas como también las cadenas ligeras que se liberen van a estar sueltas en el suelo. Hay ciertos tipos de mieloma que van a ser no secretores, como había mencionado Juan,
pero importante tener en cuenta que la medición tanto de las cadenas totales que se encuentran en suero como las cadenas libres ligeras que se encuentran en la misma, ya sea kappa o lambda, a través de medir tanto su cantidad como su relación, vamos a ver que sí tiene que ver un poco con lo que explicaba de la fisiopatología y a través de eso podemos tomar decisiones y no solo eso, sino hacer el diagnóstico. Ya en cuanto a la fisiopatología de la infiltración medular, pues muy importante tener en cuenta que hay una respuesta a la eritroproyectina insuficiente dada por interleuquina 1, factor de necrosis tumoral beta, FAS ligando, el MIP1 alfa que mencionábamos y el RANG ligando. ¿Qué es lo que va a terminar pasando con esto? Hay una apoptosis del eritroblasto por esa infiltración medular, lo que va a aumentar como tal la viscosidad sérica y disfunción renal de la misma. ¿Cómo vamos a explicar la falla renal en estos pacientes? Entonces, en condiciones normales, las células plasmáticas sintetizan moléculas completas de las inmunoglobulinas y las cadenas ligeras. La cantidad normal que normalmente producimos y se filtra es de 0,9 gramos y pues se caracteriza normalmente por un bajo peso molecular y la rápida eliminación por un filtrado glomerular. Y si no se filtra como tal y no sale por el cuerpo, pues va a haber una reabsorción en los túbulos proximales y puede haber un catabolismo lisosomal más o menos en el 99% de los casos, que es lo que se produce diariamente. Y hay una excreción mínima de de las mismas cadenas ligeras en la orina. El catabolismo como tal depende de los receptores localizados como tal en el borde luminal de los túbulos proximales. Este puede ser superado en casos de producción exagerada de cadenas ligeras o en casos de producción de cadenas ligeras anormales, ya sea en forma de dímeros, tetrámeros o cadenas glicosiladas entre sí. Existe como tal una proteína llamada de Townes-Horsfall, que es la misma uromodulina que solemos filtrar en la sangre en cierta medida, y lo que pasa es que las cadenas ligeras se precipitan en los túbulos como resultado de su unión a la proteína de Townes-Horsfall, que se puede ver favorecida por este microambiente ácido en la nefrona distal. Y también puede haber pues presencia de cloruro de sodio, facilitando como tal su agregación y llevándolo finalmente a la formación de cilindros intratubulares, una obstrucción y una extravasación de estas cadenas al intersticio, que va terminando pasando consecuentemente la inflamación y fibrosis intersticial. ¿Listo? Existen otros mecanismos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la hipercalcemia que se debe a una depresión del volumen, una natriuresis, y que termina dando una vasoconstricción renal, que lo que termina haciendo es confiriendo un mayor riesgo de azotemia prerrenal. Esto terminará siendo una deposición de calcio intratubular que se va a ver incrementado dado la toxicidad de las cadenas livianas. Bueno, entonces como acabamos de ver, como acaba de explicar, digamos, eh, Diego, el mieloma múltiple pues debe conocerse como un espectro de la enfermedad. De hecho, se ha descrito que las lesiones precursoras podrían también presentar manifestaciones clínicas, aunque no es lo más frecuente, y es lo que se conoce como una gamapatía monoclonal de significado clínico o de significancia clínica, que es como uno la podría encontrar en la literatura. Sin embargo, como acaba de mencionar Diego, el mieloma múltiple como tal es una, digamos, una enfermedad que compromete muchos órganos dentro, digamos, de ellos y dentro, digamos, compromiso de varios sistemas, no solo el sistema hematológico, sino también a nivel óseo y a nivel renal. Como lo acaba de explicar, digamos, desde el punto de vista renal, pues podemos tener hallazgos secundarios a una, digamos, turonefritis intersticial. Desde el punto de vista hematológico, podemos tener otros tipos de hallazgos como la anemia o compromiso de distintas líneas celulares y de compromiso óseo podemos tener, digamos, manifestaciones osteolíticas, como ya explicaremos más adelante. ¿Sí? Y eso es a lo que se conoce como el componente CRAB, que es a lo que tenemos que apuntar cuando hacemos el diagnóstico o hacemos una búsqueda exhaustiva de un paciente con una gamapatía monoclonal y es la instauración de estas manifestaciones clínicas o este compromiso multiorgánico. Sin embargo, digamos, predominantemente la infiltración del mieloma va a ser a nivel medular
no necesariamente, digamos, va a debutar con una enfermedad netamente de la médula ósea. Podemos tener diagnósticos en pacientes de novo con un compromiso extramedular que está asociado, de hecho, con un peor curso clínico, aunque es muy poco prevalente. Hasta un 3%, un 3,3% se presenta como una enfermedad extramedular, que va a ser definido como la presencia de uno o más plasmocitomas extraóseos en imagen, en donde pues podríamos tener también compromiso del sistema nervioso central, principalmente leptomeningio o compromiso, digamos, involucrando más un síndrome de pares craneales, en donde por lo general este tipo de pacientes que debutan, digamos, con manifestaciones extramedulares más severas, con compromiso del sistema nervioso central, van directamente con quimio intratecal, ya sea con citarabina y metotrexate o ambos, y tienen relativa, digamos, realmente una supervivencia corta, hasta 7 meses aproximadamente. Pueden debutar adicionalmente con una leucemia de células plasmáticas, digamos, hallando más de 20% de plasmocitos en sangre periférica y por lo general tienen hasta un 28% de supervivencia a 4 años, es relativamente baja. Algo muy importante es que, si quieres darle siguiente, otras consideraciones que podemos tener y que son mucho más frecuentes en mieloma son la anemia, hasta en un 73% de los casos, lesiones líticas, son 79%, lesión renal, hipercalcemia, leucopenia, aunque menos frecuentes, junto con la trombocitopenia podemos tener en estos casos, y hasta un 15% de los pacientes pueden ser diagnosticados con amiloidosis de cadena ligera, que es lo que se conoce como la amiloidosis AL, durante el curso de la enfermedad. Y se va a sospechar principalmente en aquellos pacientes que tengan proteinuria en rango nefrótico, que tengan macroglosia, engrosamiento de glándulas submandibulares, equimosis periorbitaria o una cardiomiopatía inexplicada. Sin embargo, hay pacientes que, digamos, en un examen de rutina podemos encontrar, por ejemplo, dentro del estudio de un síndrome de Matos, una gamapatía monoclonal electroforesis de proteínas séricas y por lo general, aunque hallemos una gamapatía monoclonal de significado incierto, un smolder en mieloma, pueden debutar con algún tipo de manifestación clínica, que es lo que se conoce como pues, la gamapatía monoclonal de significancia clínica. Sin embargo, muy pocas veces, digamos, estas entran dentro del grupo del compromiso multiorgánico, que es el componente CRAP, siendo pues la C de hipercalcemia, la A de anemia, como vemos que es bastante prevalente, la R de compromiso renal y, digamos, la B de bone lesions o bone pain, que, digamos, es frecuente encontrar en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los riesgos diagnósticos relacionados a la presentación clínica dada por signos y síntomas de la enfermedad y cuáles son, digamos, los mecanismos patogénicos relacionados directamente con cada tipo, digamos, de manifestación? En el caso del dolor, eh, digamos, o digamos el dolor óseo, pues los pacientes no solo pueden debutar con dolor óseo, sino también con una compresión medular o un síndrome de caudequina. Eso se da principalmente por, digamos, fenómenos de mieloptisis, aumento de los osteoclastogénesis, como explicamos previamente, aumento de la inhibición osteoblástica, que pues, principalmente, digamos, hace un efecto protector a nivel óseo, fatiga, malestar general, astenia, dinamia, digamos, todo este espectro de manifestaciones relacionadas tanto a la enfermedad renal como a la anemia, como a la hipercalcemia secundaria también a una reabsorción ósea, o a fenómenos de mieloptisis o falla hepática y hepatitis que podemos encontrarla ya cuando el paciente debuta con una amiloidosis, una infiltración amiloide a nivel hepático o directamente por una infiltración de las células plasmáticas, ya cuando hay un compromiso extramedular. Infecciones recurrentes, si bien las células plasmáticas se encargan de producir inmunoglobulinas que, digamos, en la inmunidad pues se encargan principalmente de una inmunidad humoral. Esas inmunoglobulinas pues van a ser, digamos, defectuosas, van a ser deficientes, no van a cumplir un papel inmunológico importante y por lo tanto esos pacientes van a tener infecciones recurrentes. Esto puede estar relacionado a una hipogamaglobulinemia, no necesariamente un mieloma múltiple donde tenemos una gamapatía monoclonal, o a fenómenos de leucopenia, secundario a mieloptisis, eh, y podemos encontrar también síntomas neurológicos, distrés o compromiso pulmonar o respiratorio y manifestaciones asociadas a trombocitopenia y un síndrome de hiperviscosidad. Muchas veces se describe el síndrome de hiperviscosidad con hallazgos en el extendido de sangre periférica de fenómeno de Rouleaux, por ejemplo, y es debidamente a ese compromiso por las inmunoglobulinas que hacen que pierdan los eritrocitos y su membrana esta carga negativa y por lo tanto empiecen a traer entre ellos.
que es cuando vemos ya en el extendido pues el fenómeno de Rouleaux, por ejemplo. Y no pueden debutar solo con eso, sino también con fenómenos purpúricos, petequias, sangrado secundario de un síndrome de hiperviscosidad o acrocianosis, que un diagnóstico diferencial podría ser la crioglobulinemia tipo 1, pero también hallazgos importantes como la trombocitopenia y la hiperviscosidad previamente mencionada puede ser bastante prevalente en los pacientes con mieloma. Y, digamos, para hablar de lo más, digamos, prevalente en este tipo de pacientes, digamos, son las infecciones, que pues van a ser la principal causa de mortalidad, que es la siguiente. Principalmente infecciones pues de origen bacteriano, tienden a contraer mucha infección, principalmente por, digamos, cocos gram positivos, estafilococo aureus, estreptococo pneumoniae principalmente, bacilos gram negativos como E. coli, y hasta 7 veces es más prevalente las infecciones bacterianas en ese tipo de pacientes. 10 veces infecciones virales, principalmente infecciones relacionadas a virus herpes, principalmente varicela zoster, y por lo general los pacientes pueden quedar con una neuralgia posherpética posteriormente al manejo que se le da con antivirales. Esto ocurre principalmente, como ya habíamos mencionado, a una producción deficiente inmunológicamente de las inmunoglobulinas y por un déficit principalmente pues, en la inmunidad humoral y celular, asociado también a las comorbilidades del paciente y a la terapia antimieloma, como lo son los esteroides, las combinaciones, digamos, polimedicadas, los medicamentos que suprimen la función de la médula ósea y la inmunidad celular propiamente dicha. Enfermedad renal, hasta el 80% de los pacientes con mieloma sufren de lesiones osteolíticas al diagnóstico o a la recaída de la enfermedad si no se habían visto previamente. Síntomas principalmente dolor óseo, ¿sí? Fracturas asociadas, fracturas por compresión, fracturas patológicas y pueden debutar, digamos, yo un que más severo con un síndrome de Caudequina. Esto ocurre pues principalmente, como ya hemos mencionado, por un aumento de los cicloestrogenes, un aumento de la resorción ósea que favorece pues esta compresión a nivel óseo. Neuropatía periférica que puede ser dada tanto por el tratamiento del mieloma como, digamos, por el mismo compromiso periférico de las células tumorales, va a ser bastante común en pacientes con mieloma y está principalmente asociado a terapias inmunomoduladoras como pueden ser la lenalidomida, ¿sí? De primera generación, de segunda generación como la pomalidomida o la talidomida, por ejemplo. O también se ha visto o se ha descrito que inhibidores del proteasoma, pues ya veremos más adelante, pueden causar también cierto grado de neuropatía periférica. Eventos tromboembólicos y cardiovasculares, una ocurrencia frecuente, especialmente durante la fase, digamos, inicial del tratamiento. El riesgo es aumentado, digamos, dependiendo del tipo de inmunomodulador que se use, principalmente pues en combinación con altas dosis de dexametasona, que ya veremos más adelante, que es un pilar en el manejo o en la terapia de inducción y hasta de consolidación en los pacientes con mieloma. Y eso va a estar pues asociado al riesgo, digamos, cardiometabólico que tenga el paciente. Si tiene obesidad, si es sedentario, un antecedente de tromboembolismo de una cirugía, digamos, reciente, pues va a aumentar su riesgo tromboembólico y cardiovascular. Se ha descrito que el 20%, por lo menos en esta review de Lancet, que los pacientes pueden debutar con enfermedad renal. Sin embargo, digamos, cohortes de pacientes o series más recientes describen que hasta un 50%, uno de cada 2 pacientes que debutan con mieloma múltiple pueden digamos, debutar con lo que se conoce con el riñón de mieloma, ¿sí? Si nosotros, digamos, llegamos y le pedimos una ecografía, por ejemplo, una ecografía renal y de vías urinarias de un paciente, probablemente no encontremos cambios, sino que son lesiones asociadas más a la tubulopatía o la nefritis tubulointersticial que tenemos en este tipo de pacientes. Se presentan pues hasta el 20% con una creatinina elevada por encima de 2 miligramos sobre decilitros. Y digamos la alteración a nivel renal se da principalmente, si está el siguiente, por una precipitación de las cadenas ligeras, eh, digamos, de las inmunoglobulinas. Y no solamente los pacientes con mieloma pueden hacer una hiperproducción de una cadena pesada, sino que también simplemente, como ya habíamos mencionado anteriormente, pueden hacer una hiperproducción de cadenas ligeras, ya sea kappa o ya sea lambda. Lo importante a tener en cuenta aquí es que normalmente a nivel del túbulo contorneado Parecía que proximal tuvieran una nosotros, llamada. dime, qué pena. Listo. Lo importante pues es a tener en cuenta aquí es que inicialmente, pues en el túbulo contorneado proximal a nivel renal, nosotros fisiológicamente podemos reabsorber estas cadenas ligeras.
Sin embargo, digamos, estos mecanismos se sobresaturan y hay una sedimentación de las cadenas a nivel distal. Esto pues lo que va a pasar, como ya explicó Diego previamente, es que se van a unir a la glicoproteína de Tansor, que es fisiológica, que se conoce como uromodulina, y van a, digamos, precipitar estos complejos de cadenas ligeras junto con esta glicoproteína. Y esto es lo que se conoce, si nosotros le hacemos una proteinuria de 24 horas, como la proteinuria de Bence-Jones, pues en estos pacientes. Entonces, ¿cómo va a ser el enfoque diagnóstico de los pacientes con mieloma? En toda sospecha, que digamos se va a fundamentar principalmente en la sospecha clínica, con un paciente, digamos, sí, que tengamos la sospecha clínica por las manifestaciones o el compromiso multiorgánico que puede desencadenar el mieloma, solicitar siempre un hemograma, un extendido de sangre periférica para ver ya todos los fenómenos que mencioné previamente, fenómeno de Relox, podemos ver digamos, una disminución en el conteo celular, un hemograma para ver, digamos, evidenciar la anemia, electrolitos para ver la hipercalcemia, función renal para decir deterioro de la misma, una elevación de más de 2 miligramos sobre decilitro de la creatinina, boom, cálculo de la tasa de filtración glomerular, pedir siempre, digamos, por sus siglas en inglés, el SPEP o el UPEP, que no vendrían a ser nada más que la electroforesis de proteínas séricas en suero y en orina. Esto lo vamos a pedir con una inmunofijación. Vamos a pedir también una medición de las cadenas ligeras libres en plasma para, digamos, diagnosticar principalmente lo que vendría a ser un mieloma oligosecretor o un mieloma no secretor. Entre más hiperproduzca cadenas libres, más compromiso multiorgánico vamos a tener. Y pedir también estos paraclínicos que nos permiten determinar el factor y estadificar el riesgo de mortalidad o el factor pronóstico, que vendría a ser la beta-2 microglobulina, la albúmina, la lactato deshidrogenasa, y pedir también una imagen de esqueleto entero, que lo que nos describen las guías principalmente americanas y europeas es pedir un TAC de bajo contraste de cuerpo completo, un PET-CT, digamos con el biomarcador que vendría a ser la 18-fluorodeoxiglucosa, o pedir una resonancia magnética de cuerpo completo, principalmente para evidenciar las lesiones líticas del mieloma. Importante que la medición de cadenas sean cadenas ligeras libres, porque muchas veces pueden pedirse cadenas totales que van a estar unidas principalmente a la fracción, a la cadena pesada de las inmunoglobulinas, y pues se va a falsear el muestreo, porque lo que necesitamos en estos casos es hacer una medición de las cadenas que están libres en plasma, no unidas, eh, digamos, a la cadena pesada de las inmunoglobulinas. La importancia de eso es determinar, como ya habíamos mencionado antes, el componente CRAB del mieloma o eventos definitorios de la enfermedad que ya veremos más adelante. Y digamos, pues en ese sentido, estadificar el riesgo de mortalidad o el riesgo pronóstico de esos pacientes a 5 años, que es lo que nos va a indicar en la mayoría de los casos cómo vamos a iniciar la terapia en estos pacientes. Perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta otras cosas muy importantes en cuanto a las imágenes diagnósticas, ya siendo la diferenciación entre lesión blástica y lesión lítica. La lesión blástica la vamos a conocer como formación de nuevo tejido por osteoblastos y producen en las imágenes una gran densidad que se puede ver más blanco, mientras que la lesión lítica es la desmineralización y destrucción de la matriz ósea por estos mismos osteoclastos, que es más aparente sobre todo en el hueso cortical que en el esponjoso. ¿Qué vamos a ver esto? Menor densidad o que se ve más negrito. ¿Listo? Hay cuatro imágenes diagnósticas que podemos tomar normalmente. Una de las más importantes va a ser la resonancia magnética dentro de los criterios definitorios de mieloma, pero de igual manera podemos usar las otras tres. Importante, la radiografía normalmente no tiene la mejor sensibilidad y especificidad para estos casos, por lo que normalmente se recomienda hacer una tomografía computarizada y esta especialmente por emisión de positrones, donde al combinar estas dos técnicas, lo que vamos a hacer es aumentar tanto sensibilidad como especificidad del 80% hasta el 92%. ¿Listo? Acá podemos ver un ejemplo de cómo sería una lesión lítica versus una lesión blástica, donde vemos que hay una pérdida de la continuidad y al mismo tiempo se ve más oscuro, mientras que una blástica se va a ver la mayor densidad por el crecimiento y la actividad osteoblástica. Por otra parte, acá tenemos en la imagen superior izquierda fracturas patológicas por esas
actividad osteolítica que llega a tener el mieloma, donde primero vamos a ver estos pequeños huequitos que se ven acá, donde se pierde la densidad y la continuidad del hueso, donde pues vamos a ver la mayor parte de la actividad lítica, que posteriormente terminó siendo una fractura. En la imagen de al lado vemos una resonancia magnética donde vemos el cuerpo vertebral cómo pierde esa continuidad y al mismo tiempo se ve como ensacabocado esa lesión donde se perdió como tal y se ve menos densidad por la lesión que presenta ahí. Y por último, en la imagen inferior izquierda podemos ver un TAC PET mm, por emisión de positrones, como lo dice su nombre, donde se evidencia aumento de la actividad osteolítica, sobre todo en la parte de los cuerpos vertebrales, en la caja torácica y en la pelvis. Ya para diferenciar osteoblástico y osteolítico, normalmente vamos a encontrar estas lesiones osteoblásticas tanto en próstata, en seno y en tejido carcinoide, mientras que osteolítico se puede encontrar en pulmones, en riñones, en tiroides, en colon y en vejiga, que es lo que normalmente podemos encontrar en un mieloma, las lesiones osteolíticas. Sin embargo, no se les haga raro que en la progresión de la misma enfermedad pueda haber una lesión mixta, que haya tanto componente como lítico como blástico. Y esta normalmente se puede encontrar en pulmones, en seno, en vejiga testicular y en sistema gastrointestinal. Entonces, uno de los puntos más importantes es determinar esta paraproteinemia o esta hiperproducción de este inmunoglobulino, de esta proteína M que habíamos mencionado anteriormente. Para eso lo que vamos a hacer es solicitar una electroforesis de proteínas séricas para pues, la detección de la paraproteinemia. Si nosotros nos vamos a la gráfica, pues que está más o menos en la parte central superior de la diapositiva, podemos ver lo que vendría a ser una electroforesis de proteínas séricas normales, yendo pues desde una carga positiva a una carga negativa y dando, digamos, una coloración en distintos tipos de banda. Nosotros podemos tener un pico dado por la albúmina, un pico dado por un pico alfa 1, un pico alfa 2, un pico beta y un pico gamma. eh, pues el pico de la albúmina va a ser mucho más alto porque tiene una mayor carga molecular y porque pues, tenemos mayor cantidad de albúmina que las otras proteínas que podemos encontrar a nivel plasmáticos, a nivel sérico. Por eso pues es que tenemos un pico de albúmina alto en este caso y la banda pues se va a colorear de un color más intenso por lo mismo. Lo que nosotros vendríamos a encontrar o a buscar, mejor dicho, es la detección de una gamma-apatía monoclonal. Y si vemos en el pico gamma es donde pues se acumulan las inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgD, IgE, IgE. Pues, y es en este punto donde vamos a encontrar pues un pico muy elevado. Vamos a tener un pico aunque el peso molecular sea bajo porque tenemos una hiperproducción de una inmunoglobulina que es monoclonal y se va a acumular principalmente a nivel de esta banda. Podemos tener distintos patrones, como vemos ya en la imagen inferior, que es un patrón de respuesta tardía, en donde tenemos digamos, un pico de albúmina disminuido con un aumento del pico alfa 2 y un pico eh, gamma. Y lo que vemos realmente en los patrones de una función aberrante de la célula B, que es en la parte derecha, como tal ya de la diapositiva, en donde vemos tres patrones en la parte inferior, es donde nosotros podemos tener pues una paraproteinemia, que es esa, digamos, gamapatía monoclonal, donde vamos a tener pues un pico M o un pico gamma dado por algún tipo de inmunoglobulina. Pero podemos también digamos, otra alteración en relación a la función aberrante de la célula B, como podría ser la hipogamaglobulinemia o en cirrosis hepática, en donde tenemos una gamapatía policlonal, ¿m? Donde no solo tenemos una elevación de un pico gamma, sino también de un pico beta, por ejemplo. Lo importante es diagnosticar una gamapatía que sea monoclonal, nuevamente. Podemos tener otros patrones, como una enteropatía perdedora de proteínas o un patrón de respuesta inmediata, donde tendríamos pues, ya, digamos, una disminución del pico de la albúmina y un aumento del pico alfa 2, y en la enteropatía, digamos, perdedora de proteínas, una disminución del pico de la albúmina, un aumento del pico alfa 2 y una, digamos, hipogamaglobulinemia relativa. Para que se acuerden, digamos, podemos tener esa como mnemotecnia que podemos hacer con la mano, donde pues tenemos el pico de la albúmina que es más alto, el alfa 1, el alfa 2, el beta y el pico gamma, que es donde vendrían a acumularse las inmunoglobulinas.
tener en cuenta enfermedades o condiciones digamos, me pueden otorgar un pico policlonal, como lo son la enfermedad hepática, la inflamación crónica, la artritis reumatoide, la enfermedad de tejido conectivo, y neoplasias hematológicas, la leucemia linfoide crónica, el linfoma Hodgkin, linfoma B, o la granulomatosis, principalmente pues la sarcoidosis en este grupo. Y el pico monoclonal, pues desde lo que hemos estado hablando, las lesiones precursoras como la gammopatía monoclonal de significado incierto, el mieloma múltiple, la amiloidosis o la macroglobulinemia de Waldenström, que pues aquí tendríamos también una gammopatía monoclonal, pero predominantemente por IgM. Entonces, en este punto, ya nosotros tenemos, digamos, una electroforesis de proteínas séricas anormal. Ya sabemos que hay una hiperproducción de una proteína M, que por lo general pues, va a ser una inmunoglobulina monoclonal, pero no sabemos si es IgG, no sabemos si es IgA, no sabemos si es IgM, o no sabemos si es simplemente por cadenas ligeras, porque las cadenas ligeras también se tienden a agrupar digamos, en el pico gamma. Entonces, para eso lo que hacemos es hacer una inmunofijación, en donde por el peso molecular vamos a distribuirlas dependiendo, pues, digamos, de la coloración de la banda en un cierto grupo. Lo más frecuente que nosotros podemos encontrar es, digamos, una gamopatía monoclonal IgG kappa o IgG lambda, es decir, que nosotros tengamos una discrasia de células plasmáticas predominantemente por IgG y una hiperproducción de una cadena ligera, ya sea kappa o lambda, como son los dos patrones que estamos señalando arriba. Pero podemos tener también, digamos, en un 20 al 30% de los casos, una gamopatía monoclonal predominantemente por IgA kappa o IgA lambda, que son las dos segundas imágenes que vemos en la diapositiva. Y podemos tener también una, digamos, discrasia de células plasmáticas dependiente de una gamopatía monoclonal dependiente de IgM. En estos casos, nosotros vendríamos a buscar otras entidades como lo podría ser la macroglobulinemia de Waldenström o la gamopatía monoclonal de significado incierto dependiente de IgM. ¿Sí? Y aquí no solo nos tendríamos que apoyar con la electroforesis de proteínas séricas o en orina junto con la inmunofijación, sino también en las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá una gamopatía monoclonal IgM kappa o IgM lambda, podríamos pensar en una macroglobulinemia de Waldenström en el contexto del paciente que tenga un síndrome adenomegálico, que tenga hepatomegalia, que tenga esplenomegalia, que adicionalmente yo le encuentre esos hallazgos de electroforesis de proteínas séricas, que no tenga alteraciones, digamos, en el tamizaje óseo y que yo tenga, pues, digamos, más del 10% de células linfoplasmocíticas, que es como se le conoce también a esta condición, como linfoma linfoplasmocítico. Otros hallazgos que podrían, digamos, indicarnos es un síndrome de hiperviscosidad. Como vemos, es digamos, un pentámero, la inmunoglobulina M, la IgM, y por lo tanto tiende a ser más hiperviscosidad a nivel sanguíneo. Entonces podemos tener sangrado de las mucosas, distensión de las venas retinales con retinopatía, visión borrosa, etcétera, y anemia hemolítica, evidentemente. Entonces, estos hallazgos los tenemos que correlacionar siempre con la presentación clínica del paciente y no decir, bueno, listo, tiene solamente un pico, digamos, una gamopatía monoclonal con un pico de proteína M que es IgG kappa y ya es mieloma, o, digamos, decir, no, ya tiene un pico IgM kappa o IgM lambda y es una macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Podemos estar ante una gamopatía monoclonal de significado incierto dependiente de IgM, por ejemplo, y no ser de esa entidad previamente mencionada. Pero lo más frecuente que vamos a encontrar nuevamente es, digamos, un patrón IgG kappa o IgG lambda o simplemente de cadenas ligeras. Listo, perfecto. Ya en cuanto a diagnóstico, teniendo en cuenta la clínica y los paraclínicos para sospechar un mieloma múltiple, primero hay que tener en cuenta que al sospecharlo y al tener todos esos paraclínicos, hay que hacer una biopsia de médula ósea, muy importante para confirmar el diagnóstico. Ya a partir del diagnóstico, vamos a ver que esto puede variar según lo que nos haya aparecido en la médula ósea, donde vamos a tener en cuenta que un mieloma múltiple se va a caracterizar, pues primero por el componente CRAB que mencionaba Juan, además de tener más de 10% de plasmocitos en la médula ósea. ¿Qué nos va a hacer diferenciar de los otros precursores para tomar decisiones terapéuticas de los mismos? Para saber qué riesgo tienen ellos de desarrollar la sintomatología. Entonces, una gamapatía monoclonal de significancia incerta e indeterminada, lo que vamos a ver es que hay menor a 10
10% de plasmocitos en médula ósea al hacer la biopsia. Mientras que en el smoldering con mieloma latente, lo que vamos a ver es que sí hay más de 10% de plasmocitos en la médula ósea, sin embargo, el componente o los criterios definitorios del mieloma, que ya es el componente Slim CRAP, va a estar ausente. ¿Listo? ¿Y qué es eso del Slim CRAP? Pues primero hablemos un poco del CRAP, que es lo que vemos al principio acá. El CRAP se define, pues primero por la hipercalcemia, siendo así un calcio mayor a 1 miligramo sobre decilitro al límite superior o mayor a 11 miligramos sobre decilitro. Lo segundo es la lesión renal, donde vamos a tener una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro o una tasa como tal de menor de 40 mililitros por minuto. Tercero, la anemia. La anemia tiene que ser una hemoglobina que haya bajado más de 2 gramos sobre decilitro sobre su límite normal o que se encuentre en un valor menor a 10 gramos sobre decilitro. Y por último, las lesiones óseas, donde vamos a encontrar uno o más lesiones osteolíticas, significa que se comen el hueso, en una evidencia radiográfica, en TAC o un PET-TAC como tal que expliqué anteriormente. ¿Qué pasa con esto? Esto se nos queda corto y por eso añaden el componente SLIM. El SLIM, ¿a qué se refiere como tal? Vamos a encontrar células plasmáticas clonales en la biopsia de médula ósea mayores al 60%. Segundo, también podemos llegar a encontrar en el componente LI, que se refiere a las cadenas ligeras, donde vamos a ver que se encuentran más de 10 miligramos sobre decilitros estas cadenas ligeras, o la relación o el ratio debe ser mayor a 100 veces estas cadenas ligeras. Y por último, la lesión focal, que debe haber una o más lesiones focales en una resonancia magnética, y estas lesiones focales tienen que ser mayores a 5 milímetros. Entonces, para llevarse a casa, muy importante el componente Slim CRAP, donde el Slim solo se tiene que cumplir uno de sus criterios. ¿Listo? Ya a partir de eso, teniendo el diagnóstico, es muy importante tener la estratificación del riesgo para tomar decisiones en cuanto a si el paciente se beneficia tanto de trasplante y al mismo tiempo qué tratamiento le vamos a dar, qué esquema especialmente. Existe la clasificación de Dury-Salmon, donde se puede clasificar en tres partes. ¿Cuál es la más importante y quiero que se lleven a casa? La RISS, que es la International Grading System. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Vamos a tener los niveles de beta 2 microglobulinas, donde principalmente el gran cambio de estado 1 a estado 3 es de 3.5, ¿listo? Menor a 3.5 va a ser estadio 1, de 3.5 a 5.5 estadio 2 y 5.5 estadio 3. Segundo, la medición de albúmina, donde vamos a tener una albúmina mayor en estado 1 de 3.5, en estado 2 menor a 3.5. El lactato deshidrogenasa, donde puede encontrarse tanto en estadio 1 como en estadio 2 normales o un poco altas, pero sin embargo en estadio 3 se va a encontrar mayor al límite normal. Otra cosa muy importante son las aberrancias cromosomales o las alteraciones, sobre todo las translocaciones que hay que tener en cuenta. Estas se van a detectar sobre todo haciendo un estudio de Fish. ¿Cuáles son las más importantes en estos casos? La de lesión del brazo corto 17, la translocación 414 y la translocación 1416. Y a partir de eso, pues primero nos va a dar un riesgo de sobrevida para estos pacientes, ya sea en un estadio 1 del 77%, estadio 2 del 62% y estadio 3 del 47%. ¿Qué otra cosa es muy importante tener en cuenta? Otros factores. ¿Cuáles son estos otros factores? Pues primero, la presencia de ciertas mutaciones. Si identificamos como tal una mutación del TP53, va a ser muy importante para la dirección del tratamiento. Otras cosas que nos parecen muy importante resaltar de factores pronósticos en los pacientes es la cantidad de células plasmáticas que circulan en la sangre, que no se encuentran como tal
en la célula, en la médula ósea, sino se encuentran en la sangre y en el plasma. ¿Listo? Y acá pues les dejo las diferencias. ¿Listo? Entonces empecemos a hablar un poco de qué terapias existen para tratar el mieloma. De lo primero que vamos a hablar es entonces de cómo funcionan los medicamentos inmunomoduladores. Sí, tenemos varios medicamentos inmunomoduladores, dentro de ellos, pues la lenalidomida, la pomalidomida o la talidomida, que han sido como los más recientes que se han desarrollado, digamos, en las últimas 2 décadas. Estos funcionan principalmente, bueno, hay que tener en cuenta antes de esto que la interacción del mieloma con la célula de la célula tumoral o la célula del mieloma con, digamos, las células estromales de la médula ósea va a estar principalmente mediada por la interacción de la célula de mieloma con la matriz extracelular. Entonces, en la imagen de la izquierda, nosotros podemos ver que las células de la matriz extracelular empiezan a producir una proteína que es la SDF1 alfa y va a unirse directamente al correceptor que es el CXCR4. Esas son moléculas de adhesión que principalmente le dan la característica de la infiltración intramedular de la célula tumoral del mieloma. Lo importante es que va a haber una modulación, digamos, de las citoquinas por parte de los medicamentos inmunomoduladores, y es que hay que tener en cuenta que la célula tumoral en conjunto con la célula estromal de la médula ósea empiezan a producir factores como por ejemplo el factor de crecimiento endotelial vascular produciendo una angiogénesis imperfecta, un factor de necrosis tumoral alfa, un factor de crecimiento transformante beta y principalmente la interleuquina 6 producida por la célula del mieloma que actúa en estos casos no como, digamos, una citokina proinflamatoria, que si bien pues se ha descrito, sino como también un, digamos, un factor de crecimiento tumoral. Entonces, de aquí empezamos a hablar de lo que vendría a ser el microambiente de la célula tumoral y cómo el inmunomodulador actúa directamente a este nivel, inhibiendo la modulación de las citoquinas, digamos, haciendo una regulación a la baja de las moléculas de adhesión, como pueden ser la BLA4, la BLA5, el CD138, que lo expresa en la superficie del mieloma y que le otorga esa capacidad de adhesión de la matriz extracelular, un efecto antiproliferativo con un arresto del ciclo celular. También se ha visto que interactúan los medicamentos inmunomoduladores y como vemos, digamos, favorecido por el NF-kappa beta, que es un factor importante de transcripción y de proliferación tumoral, es que se da principalmente una hiperproducción del ligando de Rank. ¿Sí? Esto, digamos, en consecuencia, con una disminución de la osteoprotegerina, pues es lo que da pie a que haya una mayor resorción ósea y por lo tanto un aumento también de la osteoclastogénesis. Y lo que hace el inmunomodulador en este caso es inhibir directamente al ligando de Rank. En la parte derecha ya vemos una interacción más marcada desde el punto de vista inmunológico de la célula tumoral junto con la célula estromal de la médula ósea y las distintas células que interactúan a nivel inmunológico. Y lo que va a pasar es principalmente una inhibición de las células T reguladoras que van a estar defectuosas en el microambiente tumoral, una coestimulación de los linfocitos T y principalmente un aumento de los linfocitos T natural killer que a través de la hiperproducción de interferón gamma lo que hacen es favorecer el efecto de los natural killers, induciendo la apoptosis con una mayor producción del ligando de Fas y produciendo citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 8 y factor de crecimiento estimulante de los granocitos y macrófagos que lo que hacen finalmente es otorgar una citotoxicidad por un aumento de las granzimas y perforinas. Entonces, aumenta principalmente la actividad de los natural killers, de los T natural killers, produciendo lo que vendría a ser digamos, digamos, hiperproducción clonal de este tipo de células, favorecido principalmente por la interleuquina 2 y el interferón gamma. Importante también que las células presentadoras de antígenos van a estar favorecidas y van a hacer mayor presentación antigénica al linfocito T para activar secundariamente a los que inducen directamente citotoxicidad de la célula tumoral. Por otro lado, digamos, este es un esquema general en donde vemos cómo las células, digamos, los inmunomoduladores en la parte superior izquierda de la diapositiva, como ya lo mencionamos, la lenalidomida, la pomalidomida y la talidomida inducen directamente la apoptosis y también una actividad mejorada del proteasoma que se encarga principalmente de la degradación proteica a nivel intracelular. Tenemos también inhibidores del proteasoma como lo son el bortezomib, el carfilzomib o el ixazomib, que se encargan de inhibir este mecanismo protector
de una respuesta a las proteínas mal plegadas por parte de la célula tumoral, que es el proteasoma. Por otro lado, tenemos, digamos, ya quimioterapia directa como, o agentes mieloablativos, como la ciclofosfamida, la doxorubicina o el melphalan, y terapias relativamente nuevas en combinación, como los inhibidores del exporte nuclear, como lo puede ser el selinexor o el panovignostat, que estos realmente no los tenemos digamos, en disponibilidad actualmente en el país. Los que están demarcados, señalados en rojo, digamos, los que por lo general a los cuales tenemos acceso, que son pues los inmunomoduladores, los inhibidores del proteasoma y la quimioterapia como tal. Dentro de las nuevas terapias también, dale siguiente, tenemos a los anticuerpos monoclonales anti-CD38 como el daratumumab, que es realmente como de lo más reciente de lo que se ha hecho estudios clínicos al respecto y ha mostrado una efectividad, digamos, mejorando lo que vendría a ser la supervivencia general de los pacientes en terapia de inducción de mieloma y adicionalmente lo que vendría a ser el tiempo libre de enfermedad en comparación de aquellos que realmente no usan esta terapia. Y este va a ser un anticuerpo monoclonal, pues dirigido ante el CD38 expresado en las células tumorales y el mecanismo de acción son cuatro realmente. El primero que es el CDC que vemos en la parte superior izquierda es que el daratumumab se une directamente pues, al CD38 y la fracción constante de esta inmunoglobulina, de ese anticuerpo monoclonal, se une directamente a la proteína C1q del complemento. Esto lo que hace es, digamos, desencadenar la cascada del complemento y activar lo que vendría a ser eh, el complejo de ataque a membrana y por lo tanto destruyendo directamente la célula tumoral. Otro mecanismo de acción, que es el que tenemos inmediatamente a la derecha, es la citotoxicidad celular mediada dependiente de anticuerpos, en donde básicamente, digamos, la fracción constante de la inmunoglobulina se une directamente a la célula efectora e induce citotoxicidad. En la parte de abajo, mecanismos mediados por apoptosis, y en la parte izquierda, lo mismo, la fracción constante de la inmunoglobulina se une al macrófago, aumentando su actividad macrofágica y por lo tanto favoreciendo lo que vendría a ser la fagocitosis de la célula tumoral. Eso, pues, en términos generales, es cómo funciona el daratumumab. Y hay que tener ciertas consideraciones antes de iniciar el tratamiento, dentro de las cuales entonces es importante siempre verificar el diagnóstico. Muchas veces, y realmente antes de que saliera la Sociedad Internacional, digamos, el International Myeloma Working Group, que es el que se encarga, pues que se encargó hace unos años de, digamos, establecer los nuevos criterios diagnósticos. Antes lo que se tenía era mucha confusión entre la distinción del diagnóstico entre una, digamos, lesión premaligna, como lo podría ser una gamapatía monoclonal de significado incierto o un mieloma latente o el smoldering mieloma, de un mieloma múltiple y podían diagnosticarse erróneamente. Podrían haber mielomas mal diagnosticados con las lesiones premalignas o viceversa, y aquellos que eran realmente mielomas y se les trataba como lesiones premalignas tenían una media de 6 meses de supervivencia sin tratamiento eficaz. Entonces es muy importante esa primera parte que es verificar el diagnóstico. Otro punto importante es determinar el estado funcional del paciente. Es lo que se describe en la literatura como un paciente que es fit, y es que realmente un buen estado funcional, una funcionalidad diaria conservada, y eso se mide con distintos índices, como puede ser el índice de Karnofsky o el ECOG, teniendo pues estos puntajes respectivamente. Tener también en cuenta que debemos estratificar el riesgo de progresión, como ya lo mencionó Diego previamente, con, digamos, esta clasificación que es la RISS, eh, dale siguientes, y determinar la elegibilidad para el trasplante, teniendo en cuenta un adecuado estado funcional del paciente y una adecuada función orgánica. ¿Cómo vemos esto? Pues evaluando distintos tipos de órganos a nivel cardíaco, con una FEBI preservada o por encima del 40%, que no tenga deterioro de la clase funcional, es decir, que tenga un NIA entre 1 y 2, que tenga ausencia de enfermedad coronaria o ausencia de arritmias. A nivel pulmonar, por lo general se hace con estudios de función pulmonar, pero importante en estos casos es que tener una capacidad de difusión libre del monóxido de carbono por encima del 50%. A nivel renal, si bien es raro, porque hasta uno de cada 2 pacientes pueden debutar con, digamos, compromiso renal, exceptuando sus pacientes que debutan con compromiso renal, por lo general uno de los criterios de inclusión en estos casos es que tengan una creatinina por debajo de 2
una TFE por encima de 50. Y a nivel hepático, pues contraindicado simplemente tener en cuenta en cirrosis que el paciente no tenga infecciones controladas, digamos, teniendo en cuenta seropositividad para virus de hepatitis C, hepatitis B y VIH, realmente ser seropositivo para este tipo de infecciones no excluye realmente eh, digamos, digamos, el trasplante o el tratamiento en en estos casos, pero sí tener ese tipo de infecciones controladas. Y por último, tener en cuenta que los pacientes no pueden tener mielodisplasia en estudios de biopsia de médula ósea. Entonces, cuando uno, digamos, lee las guías lo que le dicen es, listo, considera que el paciente pueda tener un buen estado funcional y una adecuada función orgánica, pero no le dan a uno como tal, son estos 10, son estos 15 criterios, son estos 5 criterios que debe tener en cuenta, sino que es más, digamos, individualizando cada aspecto del paciente. Tener en cuenta, sí, lo que se usa mucho en centros de Estados Unidos son los criterios de no elegibilidad para trasplante autólogo de células hematopoyéticas, que son uno o más de los siguientes: una edad mayor de 77 años, que el paciente tenga cirrosis hepática o que tenga un ECOG con un puntaje de 3 o 4 con un compromiso de la clase funcional con una NIJA 3 o 4. Y la decisión siempre tener en cuenta que debe tomarse con base en una evaluación riesgo-beneficio junto con el paciente y tener en cuenta siempre pues las necesidades del mismo. Tener en cuenta la progresión de la enfermedad, y es más que todo hablando como la historia de la enfermedad y la historia natural de la enfermedad del mieloma. En primer lugar, pues aquí tenemos un mieloma que puede ser un smoldering mieloma de alto riesgo, que digamos en pocos años progresa a un mieloma activo. Se hace el diagnóstico de mieloma activo, damos una terapia de primera línea, logramos una remisión con la terapia de mantenimiento en el mieloma, que ya todos esos aspectos pues los mencionaré más adelante, pero lo importante es que los pacientes tienden a recaer, ¿cierto? Y entre cada recaída, el tiempo libre de enfermedad tiende a disminuir, la tasa de complicaciones tiende a aumentar y por lo tanto la supervivencia en términos generales, a fin de cuentas, tiende a verse comprometida también, hasta que ya llegamos a un estadio de un mieloma refractario con las recaídas, en donde pues ya el arsenal de terapias que tenemos disponibles no son suficientes para tratar ese tipo de pacientes y por lo último el paciente termina en la muerte. Los objetivos del tratamiento entonces es que los pacientes con mieloma no se curan, sino que se controla la enfermedad con la terapia convencional, en donde el objetivo del tratamiento es reducir la carga tumoral y sintomática, disminuir el daño a órgano diana, lograr una respuesta profunda y sostenida, digamos, de la enfermedad, mejorar la calidad de vida del paciente y prolongar pues la supervivencia y la supervivencia libre de progresión, que son desenlaces duros que se evalúan cuando se hacen ensayos clínicos aleatorizados comparándolo cabeza a cabeza los distintos tipos de terapia. Eso pues es una, digamos, una cronología de las terapias que nosotros tenemos actualmente. Y es que desde hace 2 décadas iniciamos con los inhibidores del proteasoma, como el bortezomib en el año 2003. Posteriormente evolucionamos a los medicamentos inmunomoduladores como la lenalidomida. Luego ya, digamos, inhibidores del proteasoma de segunda generación como es el carfilzomib, de tercera generación de inmunomoduladores como es la pomalidomida. Y ya desde el 2015 para acá, pues tenemos terapias triples, que es el objetivo, o cuádruples, de hecho, de tener en este tipo de pacientes, que son básicamente adicionando pues los anticuerpos monoclonales como pueden ser el daratumumab, el elotuzumab, duales como el panovignostat o el ixazomib. Y ya terapia cuádruple cuando consideramos ya una terapia con pues, el corticoide, evidentemente, que es un pilar en el tratamiento, que en la mayoría de los casos puede ser dexametasona, y a eso le adicionamos pues los medicamentos inmunomoduladores, como es la lenalidomida junto con un inhibidor de proteasoma, y ya hay estudios que avalan y pues digamos evidencian que a estos pacientes les tiende a ir mejor principalmente con la supervivencia libre de progresión de la enfermedad, que es pues adicionando el anti-CD38. Entonces, eso es un esquema de cómo vendría a ser la terapia inicial. Nosotros inicialmente lo que hacemos es realizar un diagnóstico y la estratificación del riesgo de progresión del paciente, como ya lo vimos anteriormente con la RISS, determinar pues si es un mieloma múltiple de alto, intermedio o bajo grado, con un diagnóstico bien hecho. Y en ese tipo de pacientes, por lo general, vamos a instaurar una terapia de inducción de remisión, principalmente en aquellos pacientes que toca o que son elegibles para realizar un trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Entonces, por lo general, esa terapia puede durar entre 3 a 6 ciclos y se puede hacer con los esquemas que vemos en la parte superior izquierda.
Pueden ser tanto terapias triples como terapias cuádruples junto con el anticuerpo monoclonal y por lo general el esquema que más se ha escrito es el PRD eh, con que bortezomib, lenalidomida y dexametasona. La V para el bortezomib, la R para la lenalidomida y la D de la dexametasona. Lo mismo con el carfilzomib, la lenalidomida y la dexametasona, y ya esquemas cuádruples con el daratumumab, junto con el inhibidor de proteasoma, junto con el inmunomodulador y la terapia con corticoide. Una vez completamos estos 6 ciclos, como vemos en la parte pues, superior del esquema, nosotros vamos directamente a evaluar al paciente para ver la elegibilidad del trasplante. Esto, digamos que el paciente pues en este punto ya es elegible para el trasplante, lo que vamos a hacer es administrar, o lo que se hace es administrar un factor estimulador de colonias de granulocitos, favorecer una migración de estas células madre hematopoyéticas desde la médula ósea hacia, digamos, a nivel sanguíneo, y posteriormente administrar una dosis de melfalán, que es el HDM o el HDM, a dosis de 200 miligramos por metro cuadrado, hacer directamente o inducir un efecto mieloablativo y posteriormente hacer una recolección de las células madre hematopoyéticas y hacer una readministración de las mismas. Posteriormente a esto, lo que se ha propuesto, que realmente pues no tiene una evidencia tan sólida, pero que digamos, se ha hecho, es instaurar una terapia de consolidación que es repetir, digamos, por 2 o 3 ciclos adicionales la terapia que se usó inicialmente en la inducción y posteriormente hacer una terapia de mantenimiento de manera indefinida o hasta que el paciente haga toxicidad por el inmunomodulador, que podría ser en estos casos con lenalidomida o con un inhibidor de proteasoma como el bortezomib. Han hecho estudios también para hacer una diferenciación entre cuál de los dos uso en qué tipo de pacientes, y lo que se ve, pues en términos generales, es que en aquellos pacientes que tienen alto riesgo citogenético o que son un mieloma múltiple de alto riesgo por la RISS, por lo general se da terapia de mantenimiento con el bortezomib. Posteriormente, pues en pacientes que siguen con recaídas, que tienen una disminución importante del tiempo libre de enfermedad, se puede considerar, si acaso, hacer un trasplante en tándem, y es repetir básicamente el trasplante autólogo de células hematopoyéticas, y posteriormente ya entramos en un estadio en donde hacemos simplemente terapias de rescate ante la refractariedad o las recaídas múltiples que tiene el paciente, y entramos pues a un tratamiento paliativo. Digamos, en otro escenario podemos tener aquel paciente que no es elegible para el trasplante, que es lo que vemos en la imagen, en donde podemos hacer una terapia de inducción con los esquemas que ya mencionamos anteriormente, por 8 a 12 ciclos, y posteriormente de efectuar tanto una terapia o de consolidación para aumentar la profundización de la respuesta de la inducción, o ir directamente con una terapia de mantenimiento con lenalidomida o algún otro tipo de inmunomodulador. En este tipo de pacientes lo que nos importa es, pues como ya mencionamos anteriormente, disminuir lo que vendría a ser el tiempo libre de progresión de la enfermedad con una reducción en los efectos adversos per se de los medicamentos que se usan antimieloma. Y pues esto es lo que nos propone la guía europea: es aquel paciente que yo determino que es elegible para trasplante, hacer una terapia de inducción, la primera opción siendo PRD, es decir, bortezomib, lenalidomida y dexametasona, usando también, digamos, de manera conjunta una terapia cuádruple con el daratumumab, el bortezomib, la talidomida y la dexametasona, y si no es posible utilizar otros esquemas como el BTD o el BCE, y en aquellos pacientes que son elegibles para trasplante, que es en este caso administrar las dosis de melfalán, hacer la recolección de células hematopoyéticas, hacer el trasplante y hacer pues ya la terapia de mantenimiento de manera indefinida con el inmunomodulador. En aquellos que no son elegibles para trasplante, se puede instaurar una terapia triple o cuádruple, con los objetivos de tratamiento que ya mencionamos previamente. Y terapias de segunda línea que tenemos, ya pues el paciente que llega con recaída, rápidamente para mencionar, entonces tenemos opciones dependiendo si el paciente es sensible a la lenalidomida o hace refractariedad al inmunomodulador, y lo mismo con los inhibidores de proteasoma como el bortezomib, o si hace, digamos, refractariedad a ambos. Y esos son los esquemas realmente que podemos utilizar, donde en un caso, digamos, si es sensible a la lenalidomida, por lo general lo que se hace es cambiar el inhibidor de proteasoma. Si es refractario al inmunomodulador, pues se cambia el inmunomodulador uno de segunda generación, o se adiciona, si no se había hecho previamente, el anti-CD38, y teniendo, pues, digamos, de manera consecuente otro tipo de consideraciones como lo vemos en la gráfica.
esas tablas son principalmente para, digamos, exponerles ante ustedes, pues, qué efectos adversos puedo tener con los distintos tipos de medicamentos. Entonces, en la parte superior tenemos a los agentes inmunomoduladores, que pueden hacer, pues, neutropenia hasta el 80% de los casos. Dale, siguiente, por favor. Pueden hacer eventos pues tromboembólicos, tanto venosos como arteriales, aunque menos prevalentes, reacciones de hipersensibilidad, toxicidad gastrointestinal hasta en el 50% de los pacientes, neuropatía periférica en el 15%, y como vemos, los que realmente hacen más neuropatía periférica son eh, los inhibidores del proteasoma, principalmente el bortezomib. Puede principalmente hacer toxicidad gastrointestinal y trombocitopenias en un 30% de los casos. Y ya cuando hacemos un cambio entre refractariedad y adicionamos carfilzomib, por ejemplo, ante un paciente que es sensible a la lenalidomida, podemos entonces en estos casos tener efectos adversos como la cardiomiopatía, la lesión renal aguda o trombocitopenias en un 32% de los casos. Digamos, en cuanto a los anticuerpos monoclonales como el daratumumab, principalmente reacciones relacionadas a la infusión, que son reacciones, digamos, del tracto respiratorio superior, rinitis, congestión nasal, orinofagia, etcétera. Infecciones, digamos, típicamente, digamos, del tracto respiratorio superior, bronquitis o neumonías en un 40% de los casos, y reactivación de hepatitis, pero pues realmente es poco común. Aquí tenemos varios estudios que se han usado con distintas cohortes de pacientes y es principalmente para demostrar la importancia del trasplante. Al siguiente, en esos casos, pues se comparan distintos esquemas, como lo evidenciamos en el Southwest Oncology Group Trial, comparando principalmente el esquema RBD, que vendría a ser la terapia triple con bortezomib, lenalidomida y dexametasona, con un esquema dual simplemente en pacientes con diagnóstico nuevo de mieloma, con un, digamos, seguimiento a los 84 meses en promedio. Y como vemos, hay una mejoría siguiente en la, digamos, la supervivencia libre de progresión, la supervivencia, digamos, en términos generales, no una mejoría, pero sí una, como tal, un aumento en la duración de la respuesta y una tasa, y un aumento en la tasa de respuesta en general de esos pacientes, adicionando pues esta terapia triple. Por otro lado, siguiente, tenemos ese estudio que es el IFM que realizado en el 2009, en donde compara realmente aquellos pacientes a los cuales se le hizo una terapia de inducción por 7 ciclos, junto con un trasplante con un año de lenalidomida en mantenimiento, versus aquellos que fueron elegibles para no trasplante, a los cuales se les dio una terapia de inducción triple por 8 ciclos y continuaron con, digamos, lenalidomida de mantenimiento durante un año. Y lo que vemos es que impacta principalmente el hecho de que son trasplantados en la tasa o en la supervivencia libre de progresión de la enfermedad. ¿Sí? Digamos, hay una diferencia casi, como vemos ahí, de hasta 14 meses, digamos, libres de enfermedad en comparación a aquellos que no eran elegibles y no se les hacía el trasplante hematopoyético. Por último, también para mencionar la importancia pues, de la terapia de mantenimiento con los inmunomoduladores o con los inhibidores del proteasoma, digamos, dependiendo del riesgo que tenga el paciente. Tenemos varios estudios, principalmente ese que es el de Cancer and Leukemia Group, digamos que eligió pues, pacientes con una enfermedad estable, un buen estado funcional después del trasplante, principalmente hasta 100 días post-trasplante con un seguimiento de 91 días en promedio. Y lo que vemos realmente es que la adición del inmunomodulador, que pues, comparó en este caso 10 miligramos de lenalidomida versus placebo, tenía un impacto en la supervivencia general y también en la supervivencia libre de progresión de la enfermedad. Como vemos en el segundo estudio, tenemos entonces el Clinical Trial Network, que comparó básicamente pacientes, toma en cuenta pacientes sintomáticos con mieloma múltiple, y instauró pues una terapia que podía ser un trasplante único versus un trasplante único con una consolidación con RBD versus hacer un trasplante en tándem, todos con mantenimiento con lenalidomida. Y realmente el hecho de adicionar o no la consolidación o la consolidación junto con el trasplante en tándem y la lenalidomida no tuvo un impacto. Aquí es cuando pues, es controversial el hecho de que los pacientes sean sometidos a un trasplante en tándem o pues tengan terapia de consolidación, teniendo en cuenta pues que lo principal en estos pacientes por lo que se opta es hacer una profundización de la terapia de inducción y el trasplante previamente instaurado.
Y por último, pues aquí tenemos un resumen de, digamos, un esquema bastante simplificado que nos da el llama. Y es que el inicial que tenemos que hacer es establecer un diagnóstico adecuado en estos pacientes, evaluar, digamos, el estado de presentación, evaluar el estado funcional, evaluar el compromiso orgánico de estos pacientes a nivel extramedular y evaluar el pronóstico de los mismos con la clasificación digamos, de la RISS. Determinar también, pues, aquellos variantes citogenéticas que son de alto grado y una vez ya hemos hecho esto, pues determinar el paciente que es elegible para trasplante, que tiene un buen estado funcional, aquel que no es elegible para trasplante, pero con un buen estado funcional, y el que definitivamente tiene un mal estado funcional, un compromiso multiorgánico importante y que no es elegible para trasplante. En donde en términos generales, el primer grupo lo vamos a tratar con una terapia triple o cuádruple, posteriormente la realización de un trasplante de células hematopoyéticas con una terapia de mantenimiento, a veces requieren terapia de consolidación previo a la de mantenimiento, y en aquellos que no son elegibles para trasplante, pues hacer la terapia de inducción con 3 o 4 medicamentos en los distintos esquemas que ya hemos mencionado, junto con una terapia de mantenimiento, y en los que no son elegibles para trasplante, pero que tienen un estado también, digamos, de presentación al diagnóstico malo, por decirlo de alguna forma, pues considera una terapia de inducción con menos medicamentos que no hagan tanta toxicidad. Y lo último en este tipo de pacientes, pues darles su terapia de mantenimiento hasta que hagan toxicidad medicamentosa o hasta que hagan nuevas recaídas y tengamos que cambiar el esquema de tratamiento. Pero en términos generales, así sería pues el abordaje y el tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple. Listo. Ya en la parte de seguimiento es muy importante tener en cuenta un paciente que vuelva a presentar síntomas, que llegue a presentar dolor óseo, dolor lumbar, se va más pálido al momento del seguimiento cada 3 a 6 meses, dependiendo del tipo de riesgo que tenga el paciente. Al momento de tomarle paraclínicos estén alterados, pues primero hay que tener en cuenta qué paraclínicos vamos a tomar. Para el seguimiento, muy importante un hemograma para ver niveles como tal de hemoglobina. Segundo, la electroforesis de suero y proteínas, que ya nos explicó muy bien Juan. Tercero, imágenes diagnósticas, ya sea una radiografía para el seguimiento, sino un PET-TAC. Cuarto, las cadenas ligeras. Y por último, si ya sospechamos que estos paraclínicos se encuentran mal, vamos a realizar una biopsia de médula ósea. Ya muy importante también tener en cuenta en cuanto a precursores, teniendo en cuenta el seguimiento que le vamos a dar a estos pacientes, ¿cómo se va a hacer ese seguimiento? Pues porque obviamente estos pacientes no vamos a esperar normalmente a que hagan sintomatología y que se alteren los paraclínicos. Entonces, ¿qué nos recomienda primero sobre gamapatía monoclonal de significancia indeterminada? La Mayo Clinic realiza una estratificación del riesgo a través de la medición de proteína M mayor a 15 gramos sobre decilitro, que no haya un subtipo IgG y que el ratio de cadenas ligeras sea normal. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, vamos a tener un low risk de, o sea, riesgo bajo a riesgo intermedio, de intermedio a alto y alto. Importante del riesgo bajo, vamos a tener una expectativa a los 20 años el riesgo de progresión como tal a 20 años de una smoldering es de 5%, de bajo a intermedio del 21%, de intermedio a alto 37% y de alto del 58%, que es muy importante tener en cuenta, dividirlo bajo, intermedio, alto para el seguimiento. El seguimiento se debería hacer cada 6 meses en GUS de bajo riesgo, al hacerlo cada 6 meses durante 1 a 2 años. Después se podría hacer de manera anual, sin embargo, pues acá en Colombia se debería hacer de manera anual. Ya si se encuentra en un riesgo intermedio, debería hacerse cada 6 meses por 2 años y después anualmente. Y por último, en un riesgo alto, vamos a tener que se debería hacer cada 6 meses como tal. Ya en cuanto al smoldering, hay otra tabla para clasificar el riesgo y para ver cómo hacer ese riesgo de progresión a 2 años a un mieloma múltiple.
donde vamos a tener también en cuenta la regla del 20-20-20. ¿Qué significa esto? Proteína M mayor a 20 gramos sobre decilitro, el ratio mayor a 20 como tal, y que se encuentren dentro de estas un porcentaje mayor a 20% en la biopsia. Entonces, vamos a clasificarlo riesgo bajo, moderado y alto. El riesgo bajo tiene un riesgo de progresión a 2 años del 5%, el intermedio al 17% y el alto al 46%. Del bajo, lo mismo, hacer un control cada 3 meses por un año, después cada 6 a 12 meses durante 5 años. Si el paciente no progresa, se consideraría que no se debería hacer más seguimiento. En riesgo intermedio se debería hacer cada 3 meses por 2 años y después cada 6 meses hasta los 5 años. Después no se debería hacer seguimiento. Ya en un riesgo alto se debería hacer cada 2 a 3 meses un seguimiento hasta los 5 años. A partir de los 5 años se le debería dar al paciente un seguimiento cada 6 a 2 meses por el resto de su vida. Y muy importante los mensajes para llevarse a la casa para terminar la presentación. Pues primero que el mieloma es la segunda neoplasia más prevalente hoy en día, sobre todo en Colombia. Lo segundo es que conociendo la fisiopatología del mismo, vamos a entender las manifestaciones clínicas que tiene el paciente y sobre todo que la clínica es muy importante y requiere un muy buen ojo, uno como médico general o en sí en internista, en cuanto a lo clínico para poder enfocar bien a estos pacientes. Y a partir de esto, vamos a tener en cuenta los criterios definitorios de mieloma, que es el SLIM-CRAP. Este SLIM-CRAP es muy importante para el diagnóstico del mismo y tener en cuenta también la interpretación tanto de una electroforesis normal versus una patológica. Según su riesgo, vamos a dar un tratamiento específico, como explicaba Juan, y muy importante conocer los precursores y la existencia de las diferentes variables del mieloma, donde normalmente nosotros como internistas vamos a llegar a tener en cuenta el SLIM-CRAP y a partir de eso podemos llamar a un hematólogo para que haga la parte de la biopsia y la caracterización de la misma, para después darle un tratamiento adecuado. Y muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas. Por lo que vemos, entonces, igual muchísimas gracias a Diego, a Juan Sebastián y pues también al doctor Felipe González por acompañarnos el día de hoy. Una charla muy completa, esperamos todos sus comentarios en, en la lista de asistencia y no se les olvide llenarla. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero felicitar a Diego y a Juan Sebastián porque realmente pues, de tomar este tema, abordarlo de la manera que lo hicieron y tener una revisión tan extensa y tan profunda, pues para darles esta charla es de resaltar. Y lo segundo es pues agradecer no solo a ellos, sino a todos los que pues atienden a estas charlas que tienen la intención de gestar conocimiento y compartirlo y motivarlos a que sigan haciendo ese tipo de cosas. Y pues muchas gracias a mí por tenerlo en cuenta para colaborarles en lo que pueda hacer. Y pues ya respecto al tema, pues creo que es muy importante siempre, desde mi punto de vista, entender a la enfermedad desde cómo se genera para así entender sus manifestaciones, su presentación clínica y después su tratamiento. Si nosotros entendemos el eje que Juan y Diego nos hablaba sobre la enfermedad que deriva de la alteración en la célula plasmática y cómo eso genera una paraproteinemia, entendemos las manifestaciones clínicas y entendemos cómo esto es un continuum entre por la alteración genética inicial hasta el MGUS, terminando en la leucemia de células plasmáticas.
Y pues puntualmente en esta charla el mieloma múltiple con sus diferentes manifestaciones son el ejemplo de que si entendemos cómo funciona en lo que nos habló sobre todo Diego entre la fisiopatología, entendemos las manifestaciones. Muy importante tener en cuenta cómo también Juan nos habló sobre que es pues una entidad que es no solo difícil de identificar y diagnosticar por sus diversas diferenciales que hacen parte de un mismo espectro de enfermedad, sino también entender que muchas veces desde el contexto de medicina interna y medicina general no es nuestra pertinencia formular la quimioterapia o los medicamentos, pero sí entender cómo funcionan y sus eventos adversos y que muchas veces la naturaleza per se de la enfermedad, como también Juan nos hablaba, pues tiende a ser una recaída eventual y lo que buscamos en nuestros pacientes pues es el tiempo libre de enfermedad y una supervivencia que afortunadamente hemos logrado con pues el advenimiento de nuevas terapias desde los 2000. Entonces, de nuevo, pues muchas gracias a ellos dos y a todos por el interés prestado y muchas gracias por tenerme en cuenta y también si necesitan para nuevas charlas, pues de nuevo su servicio. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Felicitar a los expositores. Me parece una revisión muy completa. Me presento, soy Germán Giral, soy internista, trabajo en Madrid y soy residente de hematología. Me pareció una charla como decía, resumió muy bien la fisiopatología y las esquemas de tratamiento, pues unas cosas puntuales, sobre todo en las imágenes, que en la revisión se habló mucho del PET-CT. Pues para médicos generales, para internistas, no es tan fácil y en nuestro medio tener el acceso a esas imágenes. Si bien las guías dicen que las mejores imágenes son un TAC de corporal bajo o una resonancia, no hay que también, pues, en el contexto de una atención primaria, no perder también las radiografías como una puerta de entrada para hacer el diagnóstico, sobre todo para la población que ustedes van a atender, porque no hay que olvidarse que la sensibilidad no es tan buena comparada con las otras imágenes, pero pues lo que van a tener disponible es eso para que tengan en cuenta que una lesión lítica es un signo de alarma para hacer los estudios para pedir una electroforesis de proteínas. Como un comentario adicional a la charla que pareció en general muy buena. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, de verdad. Y gracias a todos los participantes por asistir. Espero que les haya gustado.